Bien, hermanos, estamos en el tercer domingo de advenimiento, también puede decirse adviento, las dos palabras están correctas, pero estamos en el tercer domingo de advenimiento y hoy yo quisiera leer una porción que se encuentra en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12. Yo solamente voy a leer del 7 al 12, del 7 al 11, pero vamos a hacer referencia a los otros versículos en esta conversación. Mateo 2 del 7 al 11. Y la palabra del Señor dice con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de esta mañana. Permite que esta palabra tenga un impacto en nosotros especial, pero sobre todo que seamos fieles en la exposición de la misma. Bendice a los hermanos que ya hemos llegado, y si algún todavía viene en camino, Señor, tráele con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que ustedes todos han leído esta historia 800.977 veces, porque esta historia se repite todos los años. Una historia bien familiar, pero cuando empezamos a mirar la historia y a mirar las cosas que están ocurriendo, comenzamos a ver algunas otras cosas que normalmente no vemos. Por ejemplo, ustedes piensan en los magos. Los magos vinieron de Oriente, es lo único que nos dice de los magos. No sabemos el Oriente dónde era. Pudo haber sido Babilonia, pudo haber sido Persia, un poquito más allá del río Éufrates, pudo haber sido tan lejos como la India. Pero estas personas en algún momento vieron una señal en el cielo que iba a nacer un rey en Belén de Judea. Ellos no sabían exactamente hacia dónde iban, pero ellos ven esa estrella, la entienden como una señal de Dios de que un rey va a nacer, empacan sus maletas, las ponen en sus camellos, se llevan a todos sus sirvientes, quizás algunas partes del ejército, y todo su dinero y sus bienes. A lo mejor también se llevaron sus familias y salieron en una campaña, en una caminata, en un viaje que le pudo haber tomado 4, 5, 6 meses. Sencillamente porque entendieron que esa estrella les estaba informando de algo muy especial. Ahora, piensen en esto ustedes. Estos hombres, con todo el grupo que traían con ellos, salen a buscar al niño que todavía no ha nacido, pero que va a nacer, o que quizás acababa de nacer y ellos vieron la estrella cuando él nace, y salen a buscar al Señor. Nosotros que conocemos a este Señor, a veces no salimos a buscarle con la misma intensidad que tenían aquellos individuos. Y ellos salen con sus tesoros, salen con dinero. Usted no podía viajar en aquel tiempo sin dinero. Tenía que llevar oro, tenía que llevar plata, tenía que llevar algo de valor, porque cada vez que cruzaba una nación o cruzaba una ciudad-estado donde había un rey, usted tenía que pagar alguna forma de tributo para pasar. No era que usted podía entrar como Juan por su casa, sino que tenía que pagar un tributo para pasar. Quiere decir que esta gente eran hombres de mucho dinero.
eran hombres de mucho poder, porque estaban viajando largas distancias para llegar a un lugar que ellos no conocían y tenían que pagar tributo a todos los lugares donde pasaban y darle homenaje a los que estuvieran encargados del sitio. Porque en ese tiempo cualquiera podía hacer un ataque, cualquiera podía hacer un robo y estas personas estaban constantemente a riesgo. Sin embargo, se toman este camino y van a llegar hasta Belén de Judea. Hoy yo quiero enfocarnos en nosotros en 3 aspectos de esta historia que yo los llamo 3 secretos. Como ustedes saben, hay 3 elementos en esta historia que son para mí bien significativos, porque nosotros leemos la historia de esta manera, más o menos así. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así lo leemos. Y continuamos la lectura y no nos damos cuenta que estas personas llegaron a Belén de Judea. Dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, y nos indica cuándo fue que nació Jesús: en los días del rey de Herodes. Herodes muere 4 años antes de la era cristiana. Ya tenemos una fecha del nacimiento de Cristo, más o menos, pero eso no lo implica la historia. Y dice que vinieron estos magos de oriente a Jerusalén, y cuando llegan, ellos no llegan sencillamente buscando algo que ellos no entienden, sino que cuando ellos llegan preguntan específicamente dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Es algo bien significativo en la historia. Nosotros leemos y nos damos cuenta del significado de la historia. Y entonces ellos dicen, porque hemos visto su estrella. ¿Cómo es posible que estas personas miraran una estrella y solamente con ver una estrella moviéndose supieran que había un rey que había nacido en Belén de Judea? Había una revelación de Dios más profunda. Había un conocimiento de Dios más profundo en lo que ellos estaban viendo. Pero tomando eso como principio o como idea o como concepto, mi primer secreto para ustedes es que gentiles, personas gentiles no judíos, fueron los que revelaron la llegada del Mesías. Gentiles revelan la llegada del Mesías. Si ustedes notan en la Biblia algo bien curioso, la Biblia en el Antiguo Testamento se enfoca en el pueblo judío, se enfoca en el pueblo que desciende de Moisés, que desciende de Abraham, que vinieron a ser hebreos después que salen de Egipto, no antes, pero se enfoca en el pueblo judío. Sin embargo, cuando ustedes comienzan a estudiar la Biblia, se van a dar cuenta que Abraham no era judío, Abraham era caldeo, vino del área de Babilonia, Ur de los caldeos. O sea que Abraham era un gentil, de los efectos, si lo miramos desde la perspectiva judía. Y Abraham viene a ser entonces el padre de la nación hebrea, más tarde nombrada de esa manera por su idioma cuando salen de Egipto. Así que Abraham no era judío. Más tarde, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va a entrar a la tierra prometida, la persona que hace posible su entrada en una forma que nadie se entere cuando los espías entran a la tierra, fue una mujer que se llamaba Rahab. Y oigan, en la Biblia, esta mujer que se llama Rahab siempre es conocida no por Rahab solamente, sino que es conocida por su nombre y apellido. Rahab la ramera. Cada vez que se menciona, esta es considerada una mujer de la calle, una mujer que sostenía su vida vendiendo su cuerpo. Y sin embargo, esta mujer gentil no solamente vino a ser parte de la genealogía de Cristo, sino que también está incluida en el Salón de la Fama de la Fe, en el libro de los Hebreos capítulo 11. Rahab, la ramera, es una mujer que la Biblia la considera como una mujer de fe, una mujer gentil, que abre las puertas para el pueblo entrar a la tierra prometida. Luego nosotros entendemos que la historia continúa y vemos la historia de una mujer que se llamaba Ruth, una mujer moabita, también gentil, no hebrea, no judía, y esta mujer viene a ser también
una de las héroes de la fe, y esta mujer viene a ser la abuela del rey a través del cual se confirma el pacto del reinado de Cristo. Aquí vemos cómo Dios continúa injertando gentiles en su proceso salvífico. Dios incluye personas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado en el proceso de la salvación de Dios. Tenemos el plan o tenemos el grupo como Abraham, mencioné Rahab, Ruth, pero habían otras personas que nunca los conocemos como personas de fe, que Dios los injerta en el proceso de salvación. Nabucodonosor, Ciro, reyes babilónicos y persas paganos. A Ciro inclusive Dios lo llama como su mensajero, porque iba a abrir las puertas para que el pueblo judío regresara a Israel, a continuar, a reconstruir el templo y a adorar. Son cosas espectaculares que ocurrieron en la Biblia. Y llegamos al Nuevo Testamento y vemos que Dios abre una puerta y llama no a los líderes judíos que estaban en Israel, no a los fariseos, no a los saduceos ni al grupo de sacerdotes, no a los escribas para ver la estrella, sino que llama a extranjeros, hombres gentiles en la distancia, que estuviesen dispuestos a obedecer y que estuviesen dispuestos a servir a lo que Dios les llamaba. Y estas personas vieron la señal, creyeron en lo que Dios les dijo y salieron inmediatamente a buscar al rey. Y llegan a Jerusalén. Llegan a Jerusalén. Se encuentran con Herodes. Ahí están en la casa de Herodes. Herodes no sabe quiénes son. Ellos no conocen al rey, no conocen las intenciones del rey. Sin embargo, cuando llegan, la pregunta que hacen después de decir gracias por el café y el pan que nos dieron esta tarde con mantequilla, ¿dónde está el rey que nació? Después que hablaron las partes cosas, ¿dónde está el rey que nace? Las acciones de estos hombres habla volúmenes de lo que esto significaba. Volúmenes. Ellos creyeron a Dios. Ellos le creyeron a Dios. Esto es a manera de comentario, no de crítica. Muchos de nosotros los creyentes decimos creemos en Dios. En otras palabras decimos creemos que Dios existe, pero no le creemos a Dios. En otras palabras, no estamos seguros de que queremos hacer lo que Dios dice. Porque cuando nosotros entendemos una frase, una declaración que es verdad, en ese momento transforma nuestras mentes y tenemos que comenzar a vivir diferente. ¿Sí? Los magos creyeron a Dios y el haber creído a Dios los mueve a ellos a tomar un viaje de meses en obediencia a Dios a una tierra extranjera. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a escuchar de Dios y decir yo oí de Dios y como resultado de eso voy a obedecer y salir a un lugar extranjero? Ahora, yo oigo muchos cristianos diciendo constantemente, el Señor me habló. ¿Y qué te dijo? Bueno, me dijo esto o lo otro. Y lo estás haciendo. No, estoy pensando y orando a ver qué es lo que pasa. Yo quiero orar un poquito, buscar una confirmación. Mira, si el Señor fue el que te habló, no hay que buscar confirmación. Y si estás buscando confirmación, tú lo que estás tratando es arreglar tus circunstancias para que se acomoden a lo que más te conviene. Gente me dice todo el tiempo eso. Pero a mí cuando una persona me dice, el Señor me habló y me dijo, en ese momento para mí la conversación terminó. Si el Señor te habló, no hay nada más que decir. Tú veías lo que el Señor te dijo. Si no estás haciendo lo que el Señor te dijo, no me digas a mí que el Señor te habló, porque yo no te creo. Sí, cuando el Señor habla, uno empaca las maletas, empaca la familia y arranca para Lake Station, Indiana, que fue lo que me pasó a mí. Sin pensar lo que va a ocurrir allí, sin saber dónde vamos a llegar, ni lo que vamos a encontrar, porque vamos a encontrarlo con gente extraña, en lugar extraño, en un lugar que no conocíamos, y nosotros llegamos en casa de un padre que yo conocí cuando yo estaba adulto. Eso, cuando el Señor habla, algo tiene que ocurrir. Y esta gente eran unas personas que se sometieron en total obediencia a Dios. Pero miren lo que sucede con esta gente. Ellos viajan esa distancia, ellos llegan a Jerusalén, después de su encuentro con Herodes, llegan a Belén,
y tuvieron el privilegio de ver al Hijo de Dios nacido con sus propios ojos. Aquellos hombres vinieron y caminaron 6 meses y vieron al Hijo de Dios con sus ojos. Este vino del cielo. Luego estos hombres se van. Y ustedes saben que nosotros no hemos oído más de ellos en el resto de la Biblia. Vinieron, vieron a Dios y se fueron. Y no se dice nada más acerca de estos hombres. Pero ustedes se pueden imaginar la clase de impacto que ocurrió en las vidas de estas personas cuando ellos vieron a Jesús. La historia de estos hombres es de tanta importancia y tiene tanto significado que Mateo la registra para que todo el mundo sepa que estos gentiles viajaron gran distancia en obediencia para ver al Hijo de Dios. Oigan esto. No solamente eso, Dios no llamó a los sacerdotes. Dios no llamó a nadie de aquellos líderes religiosos de Israel que conocían la ley, que conocían todas las cosas para que fuesen los primeros testigos del nacimiento del Hijo de Dios, sino que vienen 3 hombres magos, posiblemente astrólogos, no astrónomos, sino astrólogos. En otras palabras, ellos veían y leían los astros para determinar el futuro. Hombres paganos posiblemente. Dios llama a 3 hombres paganos para que sean los primeros testigos de que el Hijo de Dios estaba en el mundo. Yo pienso en eso y como que decimos allá en Puerto Rico, se le pone a uno la piel de gallina, se le paran los pelos. O sea, una cosa espeluznante. Fueron los primeros testigos que dan testimonio de que el Hijo de Dios estaba en el mundo. Yo me puedo imaginar la reacción que ellos tuvieron. Ellos vienen caminando, llegan a Jerusalén, están en anticipación, van a ver el rey que nace, van a caminar y cuando llegan a la presencia de Jesús, algo ellos vieron en el niño. Algo vieron en el niño, porque la reacción que ellos tuvieron fue algo sencillamente espectacular. Les voy a mencionar ahorita con más detalle, pero la reacción de ellos fue que cuando vieron al niño, cayeron de rodillas al piso y pusieron sus rostros en el suelo. Imagínense ese momento. Imagínense ese momento. Yo creo que nosotros como cristianos debemos también de desarrollar un poquito más de reverencia cuando estamos en la presencia de Dios. Porque yo creo que a veces nosotros damos por sentado, bueno, somos cristianos, somos hijos del rey, por lo tanto soy realeza. Oye, hermano, cualquiera resemblanza que usted tenga de realeza no viene de usted. ¿Ok? No viene de usted. Porque nosotros lo que somos unos pecadores empedernidos que si no fuera por la sangre de Cristo estuviésemos destinados para ir al infierno. Y debemos de tener eso en cuenta cuando entramos a la presencia de Dios. Porque a veces no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa idea de cómo debemos de relacionarnos con este Dios tan increíble. Pero la reacción de ellos, llegan y ven el Rey de Gloria. Primer secreto es que unos hombres gentiles revelan la llegada del Mesías, del Rey del Cielo. El segundo secreto es bien interesante también. Hay un segundo secreto y es que un hombre gentil confirma el nacimiento del Mesías. Un gentil confirma el nacimiento del Mesías. Mire cómo esto ocurre. En el verso 3 dice estas palabras: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué oyó Herodes? La pregunta, ¿dónde está el rey? Porque acuérdense que los magos no dijeron, teníamos el entendimiento de que había nacido un rey y pensamos que había nacido aquí en tu casa. No, ellos dijeron, ¿dónde está? O sea, ellos estaban seguros que había nacido, ellos estaban seguros que habían llegado al sitio correcto. Y cuando Herodes oye esto, se turba y toda Jerusalén con él.
Paréntesis. El rey Herodes, llamado el rey Herodes el Grande, era un hombre ya entrado en edad, pero un hombre vicioso, violento. Herodes había mandado a matar a su propia madre para que no le quitara el reino. Herodes no era judío. Herodes era edomita o descendiente de Esaú, un gentil. Pero Herodes estaba señalado como rey en Israel o ahí en Jerusalén por parte de los romanos. Y este Herodes era un hombre violento y lo más que él deseaba era proteger su reino, porque en esos tiempos ustedes saben que los reyes eran depuestos cuando los asesinaban. Te asesinan, tú eres removido, ponemos otro rey. Y él estaba siempre protegiendo su reino. Mandó a matar a su propia madre, mandó a matar un par de sus hermanos para que no tomaran su posición. A este rey es que llegan los magos. Y nosotros podemos decir, quizás eso pudo haber sido un error de los magos. Quizás debieron haberse ido por otro camino. Quizás Dios le debió haber dado una vuelta a la estrella para que se fueran por otro sitio. No, pero Dios los mandó que cruzaran por Jerusalén. Cruzan por Jerusalén, se encuentran con Herodes, se turba Herodes y toda Jerusalén. Quiere decir que la noticia se riega por todo el país. Y dice Herodes estas palabras, y convocados, o Mateo dice estas palabras, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Fíjense qué interesante. Los magos llegan donde Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey? Y Herodes, en su deseo de buscar al niño para matarlo, porque es lo que trata de hacer más tarde, en su deseo de buscar al niño para matarlo, llama a los sacerdotes, llama a los escribas, llama a los estudiosos y le dice, ¿dónde va a nacer el rey? Y con esa pregunta confirman no solamente que el rey había nacido, sino el lugar donde el rey iba a nacer y le narran, le citan el mensaje de los profetas, que el rey iba a nacer. Y Dios utiliza a un rey pagano, gentil, con hambre de sangre de matar al niño que acababa de nacer, y Mateo describe la historia como Herodes pidiendo información para matar a Cristo. Sin embargo, con la información confirma no solamente el nacimiento, sino el tiempo y el lugar del nacimiento de Cristo. Algo espectacular. Nosotros leemos el pasaje y lo pasamos por encima y nos damos cuenta que esto está ahí, en el pasaje. Herodes pregunta y ellos le dicen, sí, él va a nacer en Belén de Judea. Y ya sabemos el tiempo que nació, porque los magos llegaron a Jerusalén en esa fecha, en el tiempo de Herodes. Y el niño nació en el tiempo de Herodes en Belén de Judea. Los profetas habían predicho el nacimiento del niño. Los líderes religiosos entienden que más de 330 profecías se relacionan en Cristo. La mayor parte de ellas con relación a su muerte y resurrección, porque Cristo vino con un plan de redención. Pero hay profecías que hablan específicamente de su nacimiento. El profeta Isaías, por ejemplo, menciona en el capítulo 9, versos 1 al 7, estas palabras: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías profetiza esto. Isaías lo señala hacia el Mesías, y los líderes religiosos entendían la profecía. El Mesías va a venir y va a nacer en un lugar, y Dios utiliza el celo, la ira y la violencia de Herodes para confirmar el lugar, el tiempo en el que el Mesías iba a nacer. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de esto, pero eso es una cosa espectacular. Dios utiliza unos gentiles para anunciar la llegada del Mesías, y utiliza a un rey pagano para confirmar el lugar y el tiempo del nacimiento. Eso es algo especial, eso es algo espectacular. Cuando Mateo habla las palabras de Herodes, o escucha la reacción de Herodes al escuchar el mensaje del Mesías, dice que Herodes se turbó.
Herodes se confundió. Herodes se enojó al escuchar estas palabras. Mateo también nos dice otras palabras bien interesantes, que convoca a los sacerdotes y a los escribas del pueblo. Él los llama porque Herodes sabía que aunque él no era practicante de la fe judía, aunque él era un pagano, aunque él era un gentil que no practicaba la fe judía, él sabía que en los escritos judíos se hablaba del que había de venir. Y Dios utiliza a un gentil para confirmar el lugar y el tiempo del nacimiento de Jesús. Ustedes no ven cuán especial es eso, cómo el plan de Dios se desarrolla en una forma espectacular. Déjame decir el tercer secreto. El tercer secreto es que gentiles reconocieron la deidad de Jesús. Gentiles reconocen que Cristo es hijo de Dios o que Él mismo es Dios. Miren lo que dice Mateo 9 al 12, que leímos ahorita. Mateo 2, comenzando en el versículo 10. Dice, y al ver la estrella, en otras palabras, ellos salieron de la oficina de Herodes, después que salieron del palacio, volvieron a ver la estrella y volvieron a enfocarse. Y dice, y al ver la estrella se regocijaron con mucho gozo. Y al entrar en la casa, paréntesis, la mayor parte de las personas cuando leen la historia o hacemos los dramatizaciones en las Navidades, vemos a los magos llegar al pesebre. Los magos no llegaron al pesebre. El Señor ya no estaba en el pesebre. El Señor ya no estaba, ya posiblemente andaba. Posiblemente tenía 1 añito, 2 añitos de edad. Cuando ellos llegan, dice que ellos entraron en la casa. No en el pesebre, no en el hotel, sino en la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Estos paganos entendían que uno solamente adora a dioses. Estos paganos solamente entienden que uno adora a alguien que reclama ser una deidad. Y cuando ellos llegan delante del Señor, descubren, entienden que este es Dios. Por eso le adoraron. El profeta Isaías decía en el capítulo 45, verso 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El profeta menciona, hablando o narrando las palabras de Jesucristo mismo, dice, a mí se doblará toda rodilla. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los magos cuando llegaron a la presencia del Señor? Cayeron de rodillas postrados. Ante mí se doblará toda rodilla. Yo creo que nosotros los cristianos debemos de aprender a doblar rodillas más a menudo. Y si no lo podemos hacer físicamente por la artritis y otros problemas que tengamos, debemos de por lo menos mentalmente, espiritualmente, tener un sentido de humildad en que nos postramos delante de la presencia del Señor. Porque estos magos, dice el Señor, delante de mí se doblará toda rodilla. Delante de mí se doblará toda rodilla, dijo el profeta. Y los magos lo primero que hicieron, sin conocer al profeta, sin conocer lo que el Antiguo Testamento dice, sin conocer nada de la ley judía, lo primero que hacen es caer de rodillas y postrarse enfrente de este niño, que lo vieron por primera vez. Si ustedes se dan cuenta, el profeta Isaías lo menciona en primera persona. De mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. El que está hablando aquí es Jesucristo. El que está hablando aquí es la segunda persona de la Trinidad, que va a ser encarnado en este evento que estamos viendo hoy. El Señor habla a través del profeta y le dice que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Porque el apóstol Pablo confirma esas palabras cuando en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11 dice así, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice el escritor, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El profeta lo menciona, los magos lo hacen y Pablo
lo reafirma. Hubieron tres cosas, que lo menciono rapidito. En este acto que ellos hacen aquí en el versículo 11, ellos hicieron tres acciones que señalan directamente al momento de adoración, al momento de reconocimiento de que Jesús es Dios. La primera palabra que se menciona, que ya la mencioné, es que ellos se postraron, cayeron de rodillas. En inglés dice fell down. No era para se cayeron. No fue que ellos suave, sino que cuando llegaron cayeron de rodillas. La acción fue una acción irrevocable. Ellos entran a la presencia de Jesús y cuando entran caen de rodillas. Es como si una fuerza los hubiese empujado a arrodillarse. La fuerza de la presencia del Señor. En la connotación de la palabra pepto, que es la palabra que funciona aquí como fell down o como que cayeron. Pepto, esa palabra significa bajarse de un lugar alto a una posición más baja. Ellos eran magos, gente de oro, con oro, plata y demás de posición, pero ni ellos mismos, con toda su estatura social, pudieron resistir el caer de rodillas en la presencia del Señor. No hay ninguna duda de que Isaías estaba hablando de Jesucristo. Y no hay ninguna duda que Pablo está hablando de Jesucristo. Y no hay ninguna duda que los magos entendieron que éste venía del cielo. Por eso le adoraron. La otra palabra que se menciona aquí, que es bien interesante en este texto, en el versículo 11, es la palabra adoración. Proskuneo. La palabra proskuneo en griego. Y esa palabra proskuneo significa bajarse hasta que la frente toque el suelo en reverencia y adoración. Eso es lo que esa palabra significa. Proskuneo, bajarse hasta que la frente toque el suelo en reverencia y adoración. Esa es la actitud de los magos. Esa es la actitud de los paganos. Esa es la actitud de hombres que viajaron 6 meses, 8 meses, qué sé yo cuánto tiempo para llegar a ver al Mesías. Esa es la actitud de aquellos hombres. Yo me imagino que la actitud de nosotros no debe ser menos, que hemos experimentado la salvación de ese Cristo. La tercera cosa que nos dice aquí, que nos habla aquí acerca de la deidad de Jesucristo, es bien interesante. Es la palabra regalo o presentes. La palabra dora viene del original dorón. Y esa palabra dora en griego se utiliza en el Nuevo Testamento 19 veces. Y todas las veces que se utiliza es en referencia a una ofrenda de sacrificio. Como la ofrenda de sacrificio que traía la persona del penitente en el Antiguo Testamento para presentarla en el templo como un sacrificio por los pecados. Esta era una ofrenda de sacrificio. En otras palabras, estos hombres trajeron unos regalos delante del Señor y cuando se los presentan, estos 3 regalos fueron presentados como un acto de adoración al Señor. Como un sacrificio personal de ellos en un acto de adoración. ¿Y qué le dieron al Señor? Oro, incienso y mirra. Y los comentaristas, y yo busqué varios de ellos, comentaristas dicen que no le debemos dar ningún significado al hecho de que ellos entregaron oro, incienso y mirra. Y yo digo, eso es como decir que Dios revela algo que tiene significado, pero nosotros no podemos encontrar la importancia que tiene. Me resulta curioso. La mayor parte dice que por alguna razón no consideran que el oro, el incienso y la mirra tengan ninguna clase de significado. Pero yo no voy a dejarme llevar por ellos y les voy a decir lo que yo creo. Lo que yo creo es que el oro tenía 2 propósitos. Número 1, el reconocimiento de Jesús como Rey y Señor. Rey y Señor. El oro es un reconocimiento de Jesús como Rey y Señor. Y el segundo propósito era que en una forma profética ellos entendían que ellos tendrían que María, José y el niño tenían que salir corriendo de Belén porque Herodes iba a tratar de matar al niño y el oro les iba a servir como medio de transporte para entrar a Egipto. El segundo que le dan es incienso. Y la Biblia nos habla que cuando se hacían sacrificios en el Antiguo Testamento era un olor fragante a Dios. Y el incienso se utilizaba para la preparación de los cadáveres antes de ser embalsamados para ser sepultados.
Y cuando el Señor fue muerto, dice que las mujeres llegaron al otro día después del día de reposo, preparadas para terminar la preparación del cuerpo. Ellas venían con incienso y otras especias para proteger el cuerpo. Quiere decir que el incienso era una referencia a la muerte del Señor. Era una referencia de que Él iba a morir. Y en la muerte del Señor no iba a ser una muerte cualquiera, sino que iba a ser una muerte que iba a representar un olor fragante delante de Dios, como un sacrificio del Antiguo Testamento. Y lo tercero que le da es la mirra. Y la mirra es amarga. Y es el sabor de recibir el pecado en su propio cuerpo. Recibir el pecado en su propio cuerpo. Estos tres reyes vienen desde el oriente. Y dicen, estamos en la presencia del rey que será sacrificado y verá muerte por los pecados de los seres humanos. Y Dios va a aceptar ese sacrificio como un olor fragante. Yo me imagino, y ustedes estarán pensando, ¿y qué hacemos nosotros ahora? Y yo imagino que nosotros lo que debemos de hacer, que quizás no sea la mejor idea del mundo, pero a lo mejor puede ser una buena idea, es empezar a entender que debemos entrar a la presencia de Dios con reverencia y entender que este Dios que envió a su Hijo al mundo, lo envió con un propósito eterno y especial para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Estos hombres vinieron, afirmaron la deidad de Cristo y se fueron. Nunca se oyó nada más de ellos. Y por 2000 años hemos hablado de ellos sin parar. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Permite que estas palabras puedan tener mella en nosotros, nos ayuden a crecer. Gracias te damos por Jesús, que murió por nuestros pecados. En su nombre pedimos. Amén.